mensaje de hoy es importantísimo para ustedes, amigos que nos están sintonizando en vivo y en directo y quienes tendrán la oportunidad de ver este material en diferido en distintos países del mundo. El tema de esta noche es clave: la actual crisis mundial a la luz de la Biblia. ¿Qué está pasando en el mundo de hoy? El tsunami en Japón, la guerra en Libia, atentados terroristas en Israel como el de esta mañana. Todo se descompaginó. En menos de 10 días el mundo está patas arriba. Todo se puso de cabeza. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Será realmente de que el arrebatamiento de la iglesia está a punto de acontecer y que hayamos entrado en lo que teológicamente se llama etapa preapocalíptica, o bien los dolores de parto? Ustedes entenderán perfectamente que antes del alumbramiento de una mujer se precipitan las contracciones, se hacen cada vez más fuertes, el dolor es más intenso hasta que dan luz. Lo cierto es de que la nación de Israel y el mundo entero han entrado en dolores de parto. Cada vez son más agudas las contracciones, los dolores y los sufrimientos. El mundo está en vilo. Pastores, hermanos, amigos, el mundo está en vilo, está velando ante lo que ha pasado en Japón. El mundo ha quedado pasmado, aterrorizado, como en cuestión de minutos el país más adelantado del mundo en cuanto a tecnología quedó prácticamente reducido a escombros en un sector de su población, de su área geográfica, mejor dicho. Y de pronto uno se queda pensando y dice: wow, qué terrible. La ira de Dios no mira si el país es grande, es chico, es un país rico o es un país pobre. Delante de Dios su juicio es fiel, justo y verdadero. ¿Cuántos alaban a Dios? Den un aplauso fuerte al Señor. Este terremoto y el tsunami en el Japón han sido algo que ha escapado al control de los científicos. Cualquier previsión quedó corta. Digo esto porque se entiende, y enseguida vamos a ver un reportaje de la televisión española hablando del tsunami. Escuche bien, que este ha sido el 5º terremoto más violento de la historia humana. Ha llegado a los 9 grados de la escala Richter. El único terremoto fuerte es el jefe de los terremotos. El que gana en cuanto a potencia fue el terremoto de Sumatra. Ese fue ya el más fuerte de la historia humana, se dice. Pero está dentro de los 5 terremotos más violentos del mundo, en toda la historia, el que hubo en el Japón. Lo más interesante de esto es que, y a la vez lamentable, es triste para un país como el Japón, que se vea en una situación tan dolorosa donde tanta gente ha perdido a sus familiares, tanta gente muerta y desaparecida. Pero yo me quedo pensando en lo que ha provocado este tsunami. En principio le aclaro, ponga cuidado para acá. Escuchen, el tsunami de Japón ha recorrido al país 4 metros, lo empujó. Geográficamente el Japón ya no está en el mismo lugar donde antes estaba, está 4 metros más allá. Impresionante, lo empujó el país entero, lo hizo recorrer. Los ríos que estaban sur-norte ahora van norte-sur, se desviaron del cauce. Para colmo de males, el planeta Tierra se ha movido, escuche, el planeta Tierra se ha movido 10 centímetros del eje donde Dios lo había puesto. El planeta se movió, todito el planeta se recorrió. ¿Qué dice la Biblia de eso? Porque esto tiene un efecto colateral. Al moverse el planeta de su eje, el tiempo se acorta. Y el tsunami del 2002, ¿verdad? Desde 2002. El terremoto en Haití. El terremoto de Chile. Pero este de Japón, dicen los científicos, ha alterado el tiempo en el planeta Tierra 8 minutos. O sea que en el planeta Tierra son 8 minutos más tarde de lo que debiera ser. El tiempo se acortó. Lo más llamativo es de que mucha gente en las iglesias se pregunta y dice: ¿qué está pasando? Pero qué vergüenza, digo yo. Eso está bien que pregunten los inconversos, porque esto es tan claro como las palabras del Mesías, Hijo de Dios, Yeshua, que dijo: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Y los días se están acortando aún con el movimiento de la tierra
que salió de su propio eje. ¿Cuántos alaban a Dios? Realmente sorprendente. La profecía bíblica se cumple al milímetro. Vamos con la palabra de Dios al libro de Isaías, capítulo 13, donde habla de esta profecía que realmente a uno lo deja pasmado, pasmado. Isaías, capítulo 13, describe algo impactante, la palabra de Dios. Dicho sea de paso, el profeta Isaías vivió 750 años antes que el Mesías Yeshua, e Isaías, en sus 66 capítulos, describió profecías con una exactitud milimétrica, que Nostradamus, ni Julio Verne, ni nada. Las profecías de Isaías son un periódico de actualidad permanente. Isaías capítulo 13, versículo 13, escuche por favor. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¡Qué impresionante! La tierra se moverá de su lugar. ¿Quién podía entender esto en el año 750 antes de Cristo? Que la tierra se mueva de su lugar. Uno dice, pero ¿cómo puede moverse de su lugar la tierra? Sencillo. Miremos lo que ha pasado. No les digo, el Japón fue recorrido 4 metros. Todita la masa geográfica del país avanzó. Se movió. Y la tierra salió de su eje. Se movió 10 centímetros. La Biblia describe eso. Pero hay una cosa que a mí también me impresiona y me impacta. Antes de ayer, uno de los altos dignatarios del gobierno japonés, uno de los más altos dignatarios del gobierno, Nippon, dijo abiertamente que lo que pasó en Japón con el tsunami fue un castigo de Dios. Fue un castigo de Dios. Por la arrogancia, dijo él, por la soberbia, el egoísmo y la autosuficiencia de un país que alcanzó tal desarrollo tecnológico que colocó a Japón como una de las economías más pujantes del mundo. Sin duda alguna, Japón se estaba convirtiendo junto a la Unión Europea en las economías más poderosas del mundo, y lo lograron ser. Pero este sentimiento, dice este dignatario japonés, creó arrogancia, petulancia, soberbia. Inmediatamente los ciudadanos japoneses y el mismo emperador, hace pocas horas atrás, están exigiéndole la renuncia a este dignatario de Estado por haber dicho que esto fue un castigo de Dios. Me quedo pensando yo aquí, ¿será verdad que el Japón fue castigado por Dios? ¿Qué dice el profeta Isaías? Mire, impresionante. Versículo 11 de Isaías 13 da la razón al gobernante. Escuche por qué. Mire, siga leyendo. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Pero claro, ¿cómo la palabra de Dios se cumple perfectamente? Este fue un juicio de Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de los Salmos, después de que las naciones miran tu juicio, te reverencian. Después de que las naciones contemplan tu majestad, tu santidad y tu justicia, cuando tú reivindicas tu santo nombre, las naciones temen, se estremecen. Soberbia, arrogancia, el pecado del ser humano, querer ser como Dios, creer que porque somos desarrollados intelectualmente, tecnológicamente, económicamente, hemos alcanzado los niveles, las esferas más altas. Y Dios dice, no señor, usted puede tener el mucho intelecto que usted quiera tener, pero si su corazón no es cambiado por Dios, no vale nada. Y lo más terrible que estamos hablando de Japón, uno de los países más duros para predicar el evangelio, la palabra de Dios. Allá el rechazo hacia la palabra de Dios es muy fuerte, muy fuerte. Y ahora cuando el líder nipón reconoce que lo que ocurrió en estos días fue un castigo de Dios, inmediatamente le caen encima. A mí mucho me recuerda ese famoso pasaje del libro del Apocalipsis que dice, y vieron sus plagas y ni aún así se arrepintieron para darle gloria. ¿Verdad? Acaban de ver un castigo claro
la mano de Dios que hace recorrer el país y lo saca de su posición geográfica. Y dicen, no fue un castigo de Dios. Entonces, ¿qué fue? Fue la furia de la naturaleza, dicen. Los periodistas dicen, la naturaleza se ensañó con el Japón. La naturaleza meramente es creación. Y una hoja de un árbol no cae sin el permiso de Dios. Denle un aplauso al Señor. Imagínese, si una hoja no cae de un árbol sin el permiso de Dios, ¿cuánto más un tsunami? Yo no me imagino a Dios este momento, no me lo puedo imaginar a Dios descansando sobre su brazo, un poco cansado y de sueño, y que de pongo venga un ángel, el ángel Gabriel, y le diga, Dios, despierta, por favor, despierta. ¿Qué pasa? Acaba de haber un terremoto y un tsunami en el Japón, Dios mío. Se movió el país 4 metros y viera a Dios desesperado de a ver, ¡ay, Dios mío, qué pasó! Yo no me lo imagino a un Dios que pierde dominio y control sobre su creación. No, señores, el Creador usa la creación para castigar a la criatura, y eso fue lo que pasó. La naturaleza no obra por sí misma, la naturaleza no es autónoma. Todo ocurre por el permiso de Dios. Y la palabra de Dios me dice en el libro del profeta Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Algo claro y contundente, porque pretender ocultar o pretender tapar el sol con un dedo es una inutilidad, un absurdo total, un ridículo. Amós, capítulo 3, por favor, versículos 6 al 8. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Ahí está, textual, la misma palabra de Dios dice que las desgracias pasan porque Dios interviene. Así como la bendición desciende de lo alto, toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación, así también de los cielos desciende la ira de Dios, la justicia de Dios. Mire, y aquí hay que entender esto. Mire, acá yo me pregunto esto, Pastor Balmore, Pastor Vidal Alvarado, hermanos amados, amigos que nos están sintonizando a través de la internet en distintos países de América Latina y del mundo. Aquí yo me hago una pregunta. ¿Dónde están los apóstoles y los profetas de la prosperidad? ¿Por qué? Vea el siguiente versículo y me entenderá, Pastor Balmore. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¡Qué raro! Hubo un tsunami, hubo un terremoto, ¿y dónde estaban los profetas para advertir lo que vendría? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban estos predicadores que se paran en los púlpitos a lloriquear para que la gente les dé plata? A manipular, a torcer las escrituras para robarle el dinero a la gente, mientras le profetizan bendición, prosperidad, éxito, sanidades, milagros, prodigios, el éxito, el desarrollo, ¡oh! ¡Bendición! Sin embargo, ¿qué clase de profetas son estos? Que ninguno tomó la posta y se paró y dijo, hermanos, el Señor me ha mostrado que viene un terremoto sobre el Japón. No lo dijeron. ¡Qué raro! ¿Y se siguen llamando profetas? Sí, señores, son profetas, pero falsos. Porque ellos no reciben la palabra de Dios. Hablan de su propio corazón y de su propia vanidad. No hablan de parte de Dios. Por eso dijo el profeta Jeremías, ellos hablaban, pero yo no los mandé. Porque si hubieran hablado en mi nombre, hubieran hecho volver a mi pueblo de sus malos caminos. Estos predicadores falsos fueron incapaces de anunciar la calamidad. ¿Dónde están ellos? Ahí está el evangelio de la prosperidad que predican. Prosperidad y bendición, y sin embargo delante de nuestras propias narices la ira de Dios ya empezó a caer. Y lo más tremendo es esto. El otro día me escribieron, hace 3 días atrás, una pregunta cuando yo todavía estaba en Managua, Nicaragua. Me dijeron, doctor Diamond, ¿será que ya ha empezado la tribulación? Y yo les dije, no, pero miren lo que es capaz de hacer Dios en 4 minutos. Imagínense cómo será esto, 7 años de castigo. Si en 4 minutos todo un país fue removido.